Y aunque no podamos verlo, sabemos que estás obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos
camino, milagroso, abres 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 camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, eso es, iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenos días, aquí estamos una vez más compartiendo la palabra del Señor y trayéndonos a todos la dirección de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de cómo Dios está hablándonos. Gracias por estar allí y espero en este día que Dios siga obrando en tu corazón, tengamos una semana realmente poderosa y un tiempo diferente. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos todos juntos a poder leer en su palabra. Pero antes vamos a orar y encomendar este tiempo en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte el tiempo que podemos abrir tu palabra y recibir de parte de ella la dirección para nuestras vidas. Aquí estamos, Padre, para encontrarnos contigo y clamamos para que tú obres en cada hogar, que obres en cada corazón, que traigas la obra grande y poderosa para la transformación de nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en todos aquellos que nos van a estar rodeando, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por aquellos que están tan cerca nuestro, que puedan escuchar aún el latido del corazón y poder sentir que tu presencia está inundando nuestras vidas. Ponemos este tiempo bajo tu cobertura, ponemos este tiempo bajo tu dirección y declaramos que es la voz de tu Espíritu Santo hablándonos en esta hora. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y continuamos con la segunda parte de esta palabra, de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Esta segunda parte que nos va a hablar acerca de las acciones, del movimiento. Hablamos el domingo pasado bajo este título de ser los valientes, que nos demos cuenta de que los campos están listos y que somos llamados a poder cumplir con la tarea, con la misión que Dios demanda de cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35 en adelante.
Dice la palabra que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la primera parte estuvimos hablando de este movimiento especial que Jesús hizo en la tierra. E hicimos énfasis de lo que Él hacía, de cómo Él se movía. Hicimos el énfasis en estas dos palabras, en que Él recorría, Él andaba, Él se movía, estaba por muchos lugares. Y no solamente que andaba, sino que dijimos que no andaba como un turista. Él estaba mirando, Él observaba, Él veía allí a grandes multitudes, veía a sus seguidores, veía a esos hombres, a esas mujeres, veía a familias completas acercarse. Y entonces Él estaba conmovido, y dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Y dijimos que esa palabra compasión es tan fuerte porque era distinto a la empatía. No era una simple yo me pongo en tu lugar, sino que esto de ponerse en su lugar, la compasión te va a llevar a hacer algo más y a hacer algo de tal forma que vamos a lograr evitar ese sufrimiento. Ahí Jesús hace ese énfasis, que no solamente hay que tener una compasión y lamentarse por lo que está pasando esta persona, sino que voy a hacer algo en favor de esa persona, algo para evitar el sufrimiento. A eso apunta la palabra compasión, hacer algo para que el otro no esté sufriendo. Y en estos tiempos dijimos, no difiere mucho, no es tan distinto lo que ocurrió en el tiempo de Jesús a lo que está ocurriendo hoy. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que siente vacíos, hay mucha gente que está triste, hay mucha gente que tiene temor, hay mucha gente que realmente la está pasando mal, porque las noticias parecen que cada vez son más y más desesperantes. Las noticias que nos llegan son cada vez más y más fuerte. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos con gran temor y no avanzamos en la vida. Creemos que solamente este es el fin de los tiempos y por lo tanto tenemos que quedarnos guardados en ese lugar. Vemos que Jesús caminó a pesar de toda la situación, que Jesús iba hablando y teniendo compasión de los que estaban allí a su alrededor. Por eso seguimos avanzando en esto, seguimos avanzando en esta palabra para sacar más de lo que Él hacía. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Jesús es nuestro Maestro. Jesús es nuestra razón de continuar esa obra que Él hizo. Jesús es la razón por la cual nosotros trabajamos y nos movemos. La razón por la cual decimos, estoy sirviendo a Dios. Él es el gran Dios todopoderoso. Él es el que caminó en la tierra y nos da ejemplo de la acción. El ejemplo de lo que Dios está esperando, de lo que nosotros debemos hacer. Y entonces descubrimos cuando vamos al texto de que Él en estos tiempos hacía por lo menos, de acuerdo a lo que leíamos, 3 cosas. En el versículo 35 va a decirnos que Él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Toda dolencia. Es tan importante ver
de qué forma Jesús se movió, de qué forma Jesús hizo lo que hizo, porque en cada una de esas acciones muestra y demuestra cómo son los pasos a seguir. Él va a decirnos que en esos tiempos Él andaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y qué era lo que nos describe Mateo que Él estaba haciendo? Lo primero que nos dice es que estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Se movía por todo lugar. Eso no podemos dejar de decirlo, que era en todo tiempo que Él estaba caminando y en cada oportunidad Él enseñaba. En cada momento Él enseñaba. Y la palabra enseñar en el griego es didaskei, que significa el acto de enseñar, enseñanza, dar doctrina, dar instrucción. Allí está Jesús entonces enseñando las verdades del reino para que cada uno de los que se acerca a Él, que cada uno de los que comienza a caminar al lado de Él, a todos aquellos que empiezan a depender de Él, empiecen a afirmarse en la verdad que es Él. Es en ese tiempo donde Él está enseñando y transmitiendo, porque la fe, mi hermano, la fe está fundada en la revelación de Dios para con los hombres. Una vez más, la fe está fundada en la revelación de Dios para con los hombres. Y entonces es allí donde yo necesito ser enseñado. En aquellos tiempos antiguos eran los profetas los que transmitían las enseñanzas y venían a buscar los hombres y las mujeres la revelación de Dios. Entonces esas enseñanzas, esa palabra, esa revelación, ellos comenzaban a hacer que la gente la aprendiera. Y Jesús caminó mostrando justamente las verdades del reino. Y ahí las distintas enseñanzas, por parábolas, por imágenes, por movimientos, aún en todos los lugares donde Él andaba. No dejamos de decir que Él recorría las aldeas y las ciudades, que Él andaba en todos los lugares. Enseñó en una barca como enseñó en un monte. Enseñó allí en una ciudad como enseñó allí en el campo. Enseñó al lado del río, pero enseñó también con la persona allí a su lado. Esos son los momentos donde entendemos que Él enseña, Él está enseñando. Y está esperando que nosotros, sus seguidores, también enseñemos, también comencemos a demostrar lo que significa la palabra de Dios y cómo Dios se ha revelado a aquellos que crean en Él, a aquellos que estén recibiendo de la palabra de Dios. Por eso el nombre con el que también se lo conocía a Jesús era Rabí, que era el maestro, era aquel que enseñaba, era aquel que transmitía una doctrina. Todos estos elementos nos sirven para darnos cuenta que Jesús no dejó, por más que anduviera apurado, por más que anduviera lento, o sea, en todo tiempo, en todo momento, Él estuvo enseñando. Y enseñar lleva tiempo. Aprender lleva tiempo. Por eso esto es procesos, estos son procesos, son momentos donde yo tengo que ir asumiendo cada verdad, porque yo enseño no solamente para obtener conocimiento, la enseñanza va para ser moldeados y para poder alcanzar esa transformación. Hay personas que necesitamos ir recibiendo una enseñanza hasta que esto es asumido. Por eso hablamos de doctrinas. Los cambios no se producen, mi hermano, por una nube, por algo así que me caiga y ya lo asumí. Hay cosas que puedo aprenderlas. Es más, seguramente usted en algún momento habrá dicho: esto lo aprendí a los golpes. En algún momento usted puede haber dicho: esto lo he aprendido
con la dura vara. O sea, enseñanzas que fueron marcadas de alguna manera por algo trágico, por algo fuerte, y a partir de eso aprendió. Quizás aprendió esto. Yo aprendí, por ejemplo, un día cuando era chico, aprendí cómo se pone el enchufe en una pared. Aprendí a enchufar y me dio la corriente y supe cómo no hay que hacerlo después. Cuando yo era chico estaban las dos patitas redondas. No soy de la época de las patitas planas, soy de la época de las patitas redondas. Y una vuelta fui a enchufar algo que me mandaron y no me di cuenta que puse mi dedo entre medio de las dos patas y cuando conecté me dio la patada. Aprender. Aprender es momentos cruciales y momentos diferentes. Por eso, cuando hablamos de la enseñanza de la doctrina, hablamos de enseñanzas que van a ir mucho más allá de los cambios y que yo tengo que aprender a los golpes. Hay un moldeo que Dios va a hacer, verdades que voy a ir asumiendo, cosas que seguiré aprendiendo hasta el día que Él venga. Por eso cuando usted crea que sabe de todo, es cuando tiene que entender que no sabe nada, que todavía le falta mucho por aprender. Hay lecciones de Dios, hay lecciones en la vida, porque no es lo mismo aprender cuando tengo 17, 18 o cuando soy pequeño a cuando ya tengo 30, o no es lo mismo cuando estoy soltero y tengo toda la vida para hacer proyectos y sueños que cuando ya soy un hombre maduro y tengo un trabajo estable, y mucho menos será la misma enseñanza cuando ya estoy a punto de jubilarme o cuando ya soy un jubilado. En cada etapa de nuestra vida, en cada situación que nos toca vivir, viene y llega la palabra de Dios y entonces puede causar y va a causar un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación no se alcanzará si no he aprendido de su palabra. Por eso es tan importante la enseñanza. Por eso Jesús nos dio ejemplo que donde quiera que andaba, donde Él se movía, enseñaba la doctrina del reino de Dios. Enseñaba las cosas que uno tiene que asumir y asimilar. ¿Por qué todo esto? Porque necesitamos caminar justamente en esa obra y en esa acción de ser un hijo que está siguiendo la verdad de su Padre. Y si me digo seguidor de Jesucristo, pues entonces debo hacer lo mismo. Si me digo seguidor de la palabra de Dios, debo hacer lo mismo que hizo Cristo. Por eso quiero decirte que este es el gran desafío. Ahora, dice la palabra que también no solamente Él enseñaba en la sinagoga de ellos, dice que estaba predicando el evangelio del reino. Estaba dando las buenas noticias, las buenas nuevas. Estaba predicando. Y ahora esta palabra también es muy interesante, porque viene del griego que es kerizó, que es el proclamador, el divulgador. No es uno que trae un simple discurso, no es uno que se para adelante y simplemente da un discurso para que la gente lo escuche, sino es uno que con autoridad se para, uno con autoridad transmite, es un portador de las buenas noticias, es alguien que va a proclamar, no con el sentido de quedar bien, sino con el sentido de revelar a Dios. Es una proclamación, es una declaración. Y entonces allí está Jesús enseñando, pero también predicando con autoridad, predicando con seguridad, predicando con la dinámica que viene del reino, levantando su voz y dando la revelación del reino. Trayendo, como siempre, buenas noticias, porque es a través de la predicación que la gente debe reaccionar, es a través de la predicación que la gente debe
causarle un shock. Es a través de la predicación que un corazón va a quedar conmovido, va a quedar conmocionado, va a quedar allí expuesto. El primer gran predicador que la Biblia nos destaca, que la palabra de Dios nos destaca, es Noé. Nos tenemos que remontar a los tiempos antiguos para ver a un Noé, que es un predicador. ¿Qué era lo que predicaba? ¿Qué era lo que transmitía? Pues venía a revelar la verdad de Dios. Venía a hablar acerca de la justicia de Dios. Venía a predicar el tiempo y un momento para arrepentirse. Venía a traer una verdad que Dios había transmitido a su vida y que por lo tanto debía ser conocida. Y tras esa verdad, tras esa conmoción, la gente debía reaccionar con arrepentimiento. Y si había arrepentimiento, había nueva oportunidad. Tras no haber arrepentimiento, la persona se cierra la puerta. Pero no es Dios quien no quiere hacer nada. Dios está haciendo todo y proveyendo los elementos para la salvación. Ese fue el predicador Noé. Él transmitió la verdad de Dios, la oportunidad de arrepentirse. Quien se arrepentía podía tener nuevos momentos y nuevas oportunidades, pero al no haber arrepentimiento, entonces vino la condenación. Ahora, en ese sentido, tenemos que decir que tras la predicación, Jesús pudo hablar acerca de las verdades del reino de Dios, pudo hablar acerca de lo que Dios iba a hacer y pudo revelar la verdad divina, y aquel que se acercara a Él iba a recibir el premio de la salvación, el premio de la nueva oportunidad, el premio de los nuevos tiempos, pero el que no lo hiciera, pues iba a llegar su condenación. Ahora, no porque Dios no hubiese provisto el elemento, sino porque la persona lo estaría rechazando. Como aquel joven rico que tuvo la oportunidad de provocar cambios en su vida, pero no lo hizo. Por eso allí es importante comprender lo que Dios nos habla a través de la predicación, de lo que Dios está transmitiendo, de lo que Dios puede trabajar con la vida. Y es necesario que uno pueda servir a Dios para provocar ese shock y ese impacto. Y usted dirá, bueno, pero yo no me puedo parar en una esquina y proclamar la verdad del Evangelio. No me sale a mí, no tengo esa fuerza, no tengo este tiempo. Y ahora que estamos todos guardados, quizás menos usted pueda decir, ¿y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? De acuerdo al ejemplo de Jesús, Él recorría las ciudades. Y usted puede estar recorriendo los lugares de la manera que usted pueda recorrerlo. Yendo al supermercado con el número de documento que le toca, yendo a la verdulería, yendo al médico, yendo a algún lugar donde le toca ir. Tiene ese momentito. Allí, mientras que usted recorre, está viviendo, está actuando y tiene la oportunidad de proclamar la palabra de Dios, de proclamar y transmitir lo que Dios está haciendo en su vida. Si usted tiene paz en su corazón, muchos la están necesitando. Si usted tiene seguridad, hay muchos afuera que con temor andan por la calle. Si usted tiene en su vida una estabilidad emocional porque su confianza está puesta en Dios, hay muchos que la están necesitando porque la desesperación ha llegado. Y entonces comienzan a suceder cosas tremendas. Por eso cuando en Lucas 4:19 se nos dice dentro de la palabra de Dios que Jesús dijo que Él había venido a proclamar el año agradable del Señor. El año agradable. Cuando muchos recordemos este 2020, te pregunto, ¿será el año agradable? Hay muchas personas que en este tiempo han sufrido sus negocios, han sufrido
por su trabajo, han sufrido la enfermedad, han sufrido las pérdidas, y entonces a causa de un virus, y entonces dirán, ¿este realmente fue el año agradable? Si he vivido la mayor desesperación, ¿por qué puede transformarse algo en el año agradable? ¿Por qué un tiempo así puede transformarse en el año agradable? Por una sola causa, por una sola razón, por la predicación de la palabra de Dios, por la verdad del Evangelio, por la causa de Cristo, transformando los corazones y llegando con esperanza. Y entonces desde ese lugar saber de que Dios va a usar nuestras vidas. Predicar el año agradable del Señor. No para que muchos lo recuerden como el año del desastre, como el año de la pandemia, como el año de la tristeza, como el año de las pérdidas, sino el año agradable del Señor. Espero que esté allí y usted pueda decir amén, y así será, y se entienda de que Dios le está llamando con ese propósito, que Dios le está diciendo que los campos están listos y que necesita proclamadores, que necesita divulgadores, que necesita hombres y mujeres, familias enteras que estén mirando los campos que están listos para ser levantados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ponga allí usted amén? Haga lluvia de corazones, ponga que le importa, haga y reaccione de alguna manera, porque Dios está hablándonos en este tiempo. Y sé que cuenta contigo, sé que cuenta conmigo. Sigue diciendo la palabra, versículo 35, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me gusta cuando la palabra hace algunas distinciones y hace algunas aclaraciones, y hay palabras que no nos pueden pasar desapercibidas. Y acá dice que Él estuvo sanando y estuvo sanando toda enfermedad, pero también dolencias. Estuvo sanando toda enfermedad y también todas dolencias. Jesús verdaderamente estuvo realizando sanidades sobrenaturales. Y de eso todos conocemos, todos hemos escuchado, todos de alguna manera hemos sobreentendido que Jesús hizo realmente grandes milagros. Momentos donde las familias volvían a nacer, volvían a tener nuevas oportunidades. Y como ejemplo solamente hablamos de lo que significaba para un leproso ser sanado, porque el leproso, una vez declarada su enfermedad, era expulsado, era sacado del medio social, obviamente sacado de la familia. No sé si les resulta conocida la palabra, era aislado, era bloqueado, era apartado. Allí estaba el leproso. Y cuando venía el leproso, tenía que andar con una campana y tenían que andar mejor en grupos de leprosos para que la gente le estuviera lejos y no se nos acercara. Y allí un leproso que era sanado. ¿Usted se imagina un leproso sanado? Un hombre que veía cómo su vida física se estaba destruyendo. Ya su vida emocional estaba rota, destruida. Su vida laboral sin nada, viviendo como un mendigo. Su vida afectiva totalmente dañada. Su visión del mundo como ser humano, como hombre o como mujer, totalmente desaparecido. Pero allí está Jesús sanando leprosos. Y cuando los leprosos son sanados, no solamente hay un aspecto físico que cambia, sino que es un ser que vuelve a nacer,
que vuelve a tener proyectos, que vuelve a recuperar su familia, que vuelve a recibir afecto y que puede dar afecto. Eran las nuevas oportunidades. Por eso Jesús va a decir que Él anda sanando toda enfermedad, pero también atendiendo las dolencias. Acontecimientos, dice la definición de la palabra sanar, acontecimientos o proceso de devolver la salud a la persona. Eso es sanar, acontecimiento o proceso de devolver la salud a una persona. Entonces estamos hablando de algo que realmente Dios demanda de nuestras vidas, algo que nosotros necesitamos caminar y ver las necesidades. Ahora, las necesidades son gigantescas, mi hermano. Las necesidades son tremendas. Las necesidades son inconmensurables. Hay una gran cantidad de necesidades. Mire, el día viernes tuve que ir al cardiólogo a hacerme unos estudios. Y unos estudios de rutina. Y entonces lo esperé al médico, tenía el primer turno a las 5 de la tarde, y llegó un poquito más tarde, y cuando vi a un doctor, un médico, entró un hombre mayor de 60 años, creería yo, pero como agitado, como con su barbijo también, pero incómodo, y de repente entramos, comenzó a hablar, y entonces comenzó a declarar su situación, su tristeza. Comenzó a decir lo mal que se sentía. Él tenía un bonito reloj importante, una cadena importante de color dorado. Debajo de él tenía un rosario. Tenía unas cadenas y un lindo anillo de casado en color dorado, importante anillo. Lo que le quiero decir que era una persona que económicamente se la veía bien, pero en la charla mostraba su tristeza, su dolor. Me dijo en un momento que estaba mal, que no podía dormir, que tenía anorexia, que sufría de esto, que se habían propuesto con su esposa a partir de septiembre hacer una dieta, hacer una vida un poco más saludable. Pero me habló del vacío que él sentía. Cuando me empecé a hablar con él, antes de decirle que era pastor, comencé a hablarle de su necesidad, de la necesidad de ser lleno desde su interior. Y él empezó a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Y comencé a guiar la conversación. Y le hablé y entonces empezó a decir que tenía miedo, porque él se movía en lugares que él no podía ni siquiera dormir pensando, que tenía una gran situación y que había ido a un médico, a un psiquiatra, que le había recomendado ir a grupos de autoayuda. Y él dijo, pero yo no quiero ir a un grupo de autoayuda. Entonces le dije, hoy Dios tiene algo para tu vida. Él me preguntó, ¿y de qué me estás hablando? Hay un vacío en tu corazón que el único que lo puede llenar es Dios. Y él me habló de su tipo de creencia, pero también me habló de que no creía en las instituciones, que no creía en la persona de que estaba al frente de una parroquia, y que tampoco en el jefe de las iglesias de esa parroquia, que no creía en nada de eso. Él solamente ponía y quería poner su fe en Dios. Y le dije, ¿de qué manera? No sé, le creo. Entonces le dije, tu sanidad en el corazón la estás necesitando. Tuve la oportunidad de orar por él. Solamente le digo que se llama Julio y tengo ahora su número de teléfono para seguir orando por su vida.
Pero cuando salí de ese lugar, yo me sentí tan emocionado porque dije, Señor, es verdad, los campos están listos para la siega. Los campos están listos para transmitir tu palabra. Los campos están listos para levantar la cosecha, porque si no levantamos la cosecha se pudre en el lugar. Y entonces necesitamos recapacitar y entender que los campos están listos y que nos está llamando el Señor y que hay un gran desafío, porque así como yo, no es porque yo necesitaba ser estimulado a creer, no es porque ese hombre estaba solamente necesitado, es Dios diciéndonos a todos que realmente así está la gente hoy. Y si nosotros nos quedamos solamente pensando en cómo me voy a guardar, en cómo me voy a encerrar, y lo único que quiero es que nadie me vea, que nadie me toque y no tocar a nadie y moverme lo menos posible, entonces voy a quedar solamente allí esperando y viendo cómo la cosecha se pudre. Por eso te digo, donde quiera que nos movamos, donde quiera que estemos, donde quiera la pequeña oportunidad que podamos transmitir, hoy Dios demanda de nuestras vidas y entonces necesitamos vivir la experiencia de libertad y la experiencia de ser uno que está sirviendo y que sigue a aquel que nos ha convocado como hijos. Allí el texto nos habla de esta gran oportunidad. Y por último, quiero decirte que Jesús tenía muy clara la misión. Y entonces Él trabajó de manera, a ver si me sale, de manera centrífuga, cercana y periférica. Centrífuga, cercana y periférica. Jesús recorría, no esperaba que la gente viniera. Mientras que Él iba andando, mientras que Él se movía, dijimos, montes, ríos, barcas, fiestas, banquetes en la soledad, a la orilla de un pozo, a la orilla de una casa, donde quiera que se movía, Jesús estaba allí ministrando, estuvo con la gente, se movió en las necesidades, estuvo implacable en la presentación de las verdades del reino. Jesús comenzó en su región, con lo suyo, comenzó con los que tenía cercanos, mirando las necesidades. Y acá quiero decirte que cuando hablamos de necesidades, no estoy hablando solo de las necesidades económicas, de la necesidad de un trabajo. Estoy hablando que la gente necesita sentirse segura, estable, necesita sentirse emocionalmente estimulada a ver algo. Porque cuando vemos hoy, la gente tiene miedo, la gente tiene temor, la gente tiene terror. Hay gente que está encerrada y que está desesperada. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Este es el tiempo. Casa de los valientes. Dios nos está llamando a este gran desafío. Casa de los valientes. Hay una gran oportunidad. Y en todo lugar donde puedas moverte, habrá oportunidad, no solamente para hacerte presente, sino para enseñar, para proclamar y para sanar. Porque si Él lo hizo, nosotros también podremos, porque esa fue su promesa. Estas cosas las harán y aún mayores las haremos. Por eso, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios transmitió a mi corazón. Esto es lo que dejo en su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, este es el momento donde nuestras vidas, Señor, se presentan delante de ti, donde queremos decirte realmente, gracias. Gracias, muchas gracias. Y queremos caminar, Señor, en la dirección que tú demandas de nuestras vidas. Por eso te ruego, Padre, por todos los que están escuchando, por todos los que están viendo, por todos los que se han conectado, que esta palabra, Señor,
llegue a lo profundo y cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. Y que este sea el tiempo, no de una profecía simple, sino de alcanzar a las multitudes que están desesperanzadas y que no tienen, Señor, proyecto, pues que sea este el año agradable del Señor, donde quiera que vayamos y haya un valiente para hacer tu voluntad, pues que se manifieste. Por eso, Padre, nos declaramos cubiertos, bendecidos y empoderados por la presencia de tu Espíritu. Llénanos, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia para salir de este lugar y caminar sirviéndote. A ti sea la gloria, Rey, a ti sea todo el honor. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el tiempo. Casa de los Valientes, Centro Cristiano Antorcha. Dios te bendice. Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi misión es mantenerme en pie, aunque el mundo me quiera derribar. Perdonar, abrazar, amar, dar, renunciar a los rencores y venganzas que me hacen fracasar. Mantendré mi fe intacta, creyendo en la libertad. Creo en la vida, en la fuerza de un abrazo. Creo en la unión de la familia, en el amor de un Dios eterno que me enseñó el arte de amar. Soy soldado de la vida, soy soldado del amor. Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí a cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque dura es la batalla, a tu lado venceré. Voy ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar al cansado en el camino, al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan, que en tus manos se convierte en salvación a humillar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Yo, soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado. No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado. Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir. Su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levante la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el agua a caminar. No me rindo al fracaso, volveré a comenzar. Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz. Soldado de pacto, jamás seré un desertor. ¿Cómo renunciar a tan grande honor? Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento, yo continuaré, confiado estaré, lucharé hasta el último aliento. Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz. Y esta guerra ya fue ganada hace más de 2000 años en la cruz. Oh man. Soldado de la vida, por mi herencia lucharé.
familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes eres